Bienvenidos a la primera sesión del seminario virtual de Derecho Aeronáutico organizado por el Centro para la Integración del Derecho Público, CIDEP, y la Universidad Monte Ávila. Como saben, este seminario surge como una respuesta ante la imposibilidad de realizar este año la quinta edición del Diplomado en Derecho Aeronáutico que imparte justamente el CIDEP y la Universidad Monte Ávila desde el año 2016, con motivo de la contingencia del COVID-19 en el país. No obstante, ante esta situación, hemos optado por contactar a 3 de los profesores del diplomado para que compartan con ustedes algunas reflexiones e interés sobre los temas o algunos de los temas que imparten en el diplomado, invitándoles a su vez a estar atentos a la próxima edición que iniciará en el primer trimestre del año 2021, en caso que, deseen profundizar sobre estos u otros los temas que conforman el programa del curso. Si desean conocer más de diplomado, como cuáles son otros los profesores o el programa que se abarca en las 120 horas de clase, pueden ingresar en cidep.com.be para más información. Dicho esto, la clase de hoy va a llevar por título el overbooking o la sobreventa de boletos aéreos, que es parte del módulo 5 del diplomado, y nos acompaña el profesor Roberto Jung. Roberto Jung es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con maestría en Derecho Económico Europeo por la Universidad Aix-Marseille de Francia. Es especialista en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Monte Ávila. Es curso de la maestría Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional, titulación conjunta de la Universidad de Génova y la Universidad de Girona. Es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Monte Ávila, además de director de Cultura Jurídica ORG. Sin más preámbulo, voy a ceder la palabra al profesor Roberto Jung, recordándoles que por favor mantengan sus micrófonos y la cámara apagada durante la clase para que la conexión sea más estable. Pueden usar el chat en caso que tengan preguntas, tanto a lo largo de la intervención como una vez finalizada la misma, y solicitándoles que por favor indiquen en el chat su nombre y apellido a fin de poder llevar el control de asistencia a efectos del certificado. Sin más que agregar, profesor Jung, cuando quiera. Ok, entonces empecemos. Vamos a tratar de obviar todo aquel problema tecnológico previo y, bueno, siendo esta la primera de las 3 exposiciones previstas, es una gran responsabilidad, por un lado, porque asumimos hacerlo en este formato a distancia, y por otra, porque viendo los 2 temas siguientes me pone a mí en un gran compromiso, porque si bien el overbooking es algo que pudiéramos decir que es muy puntual dentro de todo lo amplio que comprende el temario que se desarrolla en el diplomado, no quiero nada más quedarme en algo muy, digamos, específico de esa materia, sino también que ayude a entender cuál es el programa completo, y siendo que esta es una de las últimas clases, también voy a hacer, digamos, llamamientos a reflexiones anteriores, ¿no? Como expresamente dice la invitación, básicamente voy a abordar la exposición sobre la práctica del overbooking y, por supuesto, relacionada con el contrato de transporte aéreo. Entonces nos lleva a unas interrogantes previas, generales. Primero, de saber qué es el overbooking, ¿no? Y lo más importante, que ha llegado desde el punto de vista que yo he extraído las preguntas que hacen los asistentes, es si está prohibida o no esa práctica y se debería regularse, si las aerolíneas deberían tener un tope. Hay gente que propone incluso eliminarlas absolutamente, otros que dicen que eso es una práctica interna. Lo que quiero básicamente es traer unas cuantas reflexiones, y que, vistas estas reflexiones, podamos llegar a nuestras propias conclusiones, aquellos que somos abogados, por supuesto, de la mano de lo que es el estudio de la ciencia jurídica. Tengo un ruido que se está llegando por aquí, hay que tener abierto un micrófono, ¿no?
Antes de pasar al tema, digamos, de contenido eminentemente jurídico, yo sí creo que debemos hacer algunas advertencias previas, advertencias que van desarrollándose a lo largo de todo el diplomado, y una de ellas es la naturaleza particular del derecho aeronáutico. No en vano, una de las discusiones más álgidas que ha habido es si es una materia totalmente autónoma o no lo es, porque vemos como un hecho, como lo es el transporte aéreo o la actividad aeronáutica, comprende muchísimas aristas, no solamente la técnica, que ya es bastante densa, sino desde el punto de vista normativo jurídico, porque vemos que hay elementos de derecho público, de derecho privado, comercial, incluso ambiental. Vemos cómo la materia aeronáutica ahorita debe respetar, como muchas otras actividades, el impacto que tiene en el medio ambiente. No en vano vemos cómo esto que estamos ahorita todos nosotros viviendo del COVID, padeciéndolo, tiene también impacto en el medio ambiente, de la cantidad de combustible que ha dejado de consumirse, y vemos que no podemos ver este fenómeno desde un solo punto de vista, sino que es multidisciplinario y dentro del derecho a su vez de distintas apreciaciones. Va a haber, por supuesto, y muchas de las personas que asisten a los seminarios y de los profesores vienen desde el punto de vista de la industria aeronáutica, de las empresas. Otros podrán venir desde la autoridad aeronáutica, es decir, que van a tener una aproximación desde el derecho administrativo. En algunos estados tienen una línea de que es más, digamos, perseguir a aquellas personas o aquellas empresas, en este caso, que no se ciñan a la ley desde el punto de vista aeronáutico de la norma. Entonces yo creo que es un tema que podemos verlo desde el punto de vista incluso de filosofía del derecho. En el caso mío particular, no vengo de la industria aeronáutica, no vengo de la autoridad pública, vengo incluso desde el punto de vista del usuario, de quien simplemente compra un boleto porque va a ser un viaje de negocio o de placer que tiene todo el año planificándolo, y por razones las que sea, ahorita vamos a entrar en algunas de ellas, no puede efectuar el vuelo. ¿Será que entonces es causa extraña no imputable? ¿Hay responsabilidades? Entonces yo creo que podemos verlo desde una amplitud mucho más grande, en vez de entrar directamente al overbooking como la sobreventa. Poco más de 100 años ha transcurrido desde que los hermanos Wright se lanzaron a esta aventura que muchas vidas ha costado. Hasta las últimas aeronaves que vamos a ver, vemos que es bastante el tiempo que ha transcurrido. Nombres famosísimos como el de Armstrong, el de Lindbergh, perdón, que pasó el Atlántico en el Spirit of St. Louis. Pero vemos también, y esto me llama mucho la atención, esa fotografía, que Venezuela siempre ha tenido esa fijación en lo que es la industria aeronáutica. No era ni siquiera 1912, habían pasado pocos años desde los primeros vuelos a nivel mundial, y ya nuestros cielos venezolanos y caraqueños específicamente habían sido surcados por aeronaves. Me llama mucho esa fotografía que es cortesía de Venezuela de ayer, sobre los primeros o el primer vuelo sobre Venezuela. Entonces yo creo que en un material y en un contenido como el que vemos en el diplomado hay que hablar de la historia general de la aviación y la situación en Venezuela. Vean esa fotografía, o sea, los cielos de Caracas surcados por una de las primeras aeronaves, y apenas estamos hablando de 1912. Es decir, que tenemos en realidad una historia de aeronáutica en Venezuela que no puede quedar al margen. Y todas estas reflexiones van a irnos llevando a por qué analizar los distintos institutos de la aviación, y uno de ellos que tiene que ver con el usuario, que es desde la perspectiva que yo lo estoy presentando, en la venta o en el cumplimiento del contrato aéreo. Tan es así que en el caso venezolano vemos cómo Gómez recibió personalmente a Lindbergh, vemos cómo incluso pasó por Maracay, vemos también cómo Maracay es la sede de la aeronáutica en Venezuela,
y aviación militar principalmente, porque vemos que uno de los principales actividades que se hacían con la aviación era la de guerra. Vemos después vino la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y en el caso específico de Lindbergh, fue un invitado especial en el Country Club de Caracas. En el club, incluso le hicieron un homenaje, una cena homenaje, y ahí tenemos una de las invitaciones firmadas por el propio Lindbergh. Entonces vemos que nuestra historia venezolana en materia aeronáutica es muy rica y no podemos dejarla simplemente al hecho de poder recitar automáticamente lo que debe estar en una RAF o en una gaceta oficial y si eso es verdadero derecho o no. No sé si a ustedes les ocurre que uno le llama la atención cuando se montaba en un avión y entonces veía rápidamente hacia adelante qué interesante es toda la técnica que está detrás, pero igual como está la técnica hay también muchos elementos jurídicos y vemos cómo algo tan sencillo como a lo mejor era un barómetro o una brújula se ha ido perfeccionando y a la vez complicando cada día más. Vemos cómo hay una evolución de los paneles de control y no muy distinto ocurre también con el derecho, porque el derecho es recoger algo que ocurre en la realidad. Estos son unos de los paneles más modernos que pudiéramos pensar y ya ha sido superado por cosas como estas. Hemos sido testigos como recientemente SpaceX tuvo un despegue fabuloso desde el estado de la Florida y todo esto va a tener mucha influencia en lo que vamos a hablar, en las reflexiones, porque en definitiva, si hemos leído las noticias y le hacemos un seguimiento, SpaceX está teniendo la intención abierta de viajes privados a el espacio, incluso la forma de colonizar Marte. Eso tiene que ver también con el derecho. ¿Qué derecho se va a aplicar? Porque no estamos en una situación muy distinta de lo que pasó en los primeros años, 1900, a lo que está pasando ahorita, primeros años, primeras décadas del siglo XXI. Dentro de pocos años ya vamos a tener vuelos espaciales de privados y entonces puede que tú compres un boleto y entonces te digan que estás sobrevendido y bueno, pretendan no tener responsabilidad. O sí. Por eso es que este tipo de reflexiones yo creo que son necesarias antes de que entremos al tema específico. Vean la diferencia de lo como se concebía una aeronave antes y cómo la concebimos ahorita, a pesar de que por supuesto el cielo ya no es el límite, estamos más allá del cielo y vemos cómo incluso hasta la indumentaria. Esa es la tripulación, pero poco faltará para que seamos nosotros los pasajeros que ocupemos esos espacios. Esto es imposible verlo sin hacer también referencias a, por ejemplo, el caso de los hermanos Montgolfier, que parece que hay siempre esta similitud, ¿no? Con los Wright. Vemos cómo en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, el vuelo por los globos aerostáticos y luego pasó al caso de los hermanos Wright, pero también importante es mencionar a Alberto Santos Dumont, pocas veces referido y si bien era de nacionalidad portuguesa, brasilera, fue en Francia que también desarrolló mucho de lo que es los vuelos. Uno de los temas que me gusta a mí desarrollar en el posgrado, en el diplomado, es la relación que hay incluso la mitología griega de Dédalo, porque son los primeros vuelos. El hombre siempre ha querido volar, siempre ha querido volar. E incluso lo llevamos y lo relaciona con el derecho romano. ¿Y qué tiene que ver con el derecho romano? Hay dos cosas esenciales. Una, el pacta sunt servanda, que digamos rige lo que es el principio de los contratos, y la lex aquilia, que son por los hechos ilícitos. Entonces ya con esas ideas podemos acercarnos a lo que es el contrato de transporte, porque en definitiva cualquier persona que compra un boleto para que lo lleven del punto A al punto B en tales condiciones y por tal precio debe ser cumplido. Y cualquier, digamos, negativa a que ello ocurre, por supuesto, va a tener una responsabilidad, si es limitada o es ilimitada.
Eso nos lleva a pensar en lo que es la idea del derecho y más específicamente en la del derecho aeronáutico. Vamos a apartarnos un poco de lo que es la parte, digamos, del derecho administrativo, vamos a apartarnos un poco de lo que es el tratado internacional con respecto a las normas que rigen la actividad aeronáutica y nos vamos a centrar, a pesar de que por supuesto es una abstracción, a lo que es el contrato de transporte aéreo. Porque en definitiva, a pesar de las múltiples visiones, de las múltiples dimensiones de este fenómeno, el overbooking se da en materia contractual y es más específicamente el contrato de transporte, porque va a afectar a quien compra ese servicio, quien paga por ese servicio y no es prestado. Eso nos va a llevar también a reflexionar cosas muy interesantes sobre cuál es el bien jurídico tutelado. Y no podemos tampoco decir que es el transporte per se, porque entonces pudiéramos, por un lado, bajar lo que es la atención a la seguridad aeronáutica. Si no se puede prestar el transporte por razones, digamos, ajenas a la voluntad, caso específico, el del COVID-19, vemos que no habría una responsabilidad de la aeronave perdón, del prestador de servicio para con el pasajero. Pero si es imputable a la persona, y ya más acercándonos al tema, por una sobreventa o inexistencia del cupo suficiente de pasajeros, entonces ya habría una responsabilidad. Pero lo que no podemos olvidar jamás es que la seguridad aeronáutica, la seguridad de la operación es el bien jurídico tutelado. Vemos como en el caso del SpaceX tuvo que suspenderse una semana de lanzamiento. Otra cosa, lo que es la norma jurídica y la norma técnica. Aquí tenemos muchísimas normas técnicas que van a tener consecuencias jurídicas. No siempre va a ocurrir así en todos los ámbitos, digamos, del desarrollo social, pero vista la seguridad de la operación, visto que el bien jurídico tutelado es la seguridad, vemos que la norma técnica aquí tiene un papel primordial. Vemos después cómo caemos a la que es el contrato de transporte, que en efecto las partes van a ser el prestador de servicio y el usuario, que como usuario para nosotros es absolutamente transparente en cuanto a que es simplemente punto A punto B por el precio estipulado y por las condiciones. Hay otras condiciones, otros temas que se estudian, que si la aeronave es propia, que si se alquila lo que llaman el wet o el dry, que si la tripulación, etcétera. Todo eso lo estamos dejando al margen. Son temas sumamente interesantes, vale la pena estudiarlos, es necesario estudiarlos. En Venezuela más, porque tenemos que, digamos, recuperar muchas instituciones propias del derecho aeronáutico venezolano que hemos visto que tienen más de 100 años. Entonces, nos vamos a circunscribir a la prestación del servicio. Cualquiera de nosotros que a lo mejor, en el caso, por ejemplo, de los abogados, que sabemos que del 15 de agosto al 15 de septiembre hay vacaciones judiciales que coinciden con las vacaciones de los niños de los colegios, entonces uno puede estar totalmente un viaje, un año, coordinando ese viaje de vacaciones para que tú llegues y te digan, bueno, no podemos ir porque sobrevendimos el boleto, sobrevendimos el vuelo. Entonces vemos que hay un daño que va más allá del simple transporte. Es decir, tú tienes todo un año planificando unas vacaciones y por una causa imputable a la aerolínea, a la prestadora del servicio, entonces no puedes volar. Desde allí es que lo vamos a estudiar desde el punto de vista del eminente contrato de transporte. Y ese contrato de transporte también tiene un régimen de responsabilidad muy interesante que ha venido evolucionando con el tiempo. No podemos, hay también la discusión propia en sede, digamos, de este tipo de estudios sobre si la responsabilidad es objetiva o si es subjetiva. Resulta que ahora tenemos, digamos, convenios internacionales que rigen lo que es la responsabilidad por fallecimiento, por lesiones, digamos, por cancelación de vuelos.
Entonces, es subjetiva, es subjetiva. Yo quisiera, antes de que entráramos a discusiones más puntuales, decir es que es un régimen de responsabilidad sui generis, especial. Tomemos otra vez como ejemplo el caso de SpaceX. ¿Es que acaso si yo compro el boleto para ir para Marte y no se da por las razones que sean, puedo reclamarlo? Si lo ponemos 100% desde el punto de vista subjetivo, podemos decir, mira, nadie va a invertir dinero en una actividad como esa. Entonces, ¿qué pasa con la práctica del overbooking? Resulta que esa práctica no está prohibida. No existe en el ordenamiento, y por lo menos en el venezolano, una prohibición expresa que diga que no puedes sobrevender. Mucha gente dirá, bueno, sí, pero se le causan daños a esas personas que van a volar y no pueden volar. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, habrá personas que dirán, bueno, hay que poner en la norma que no puedan vender. Y otros dirán, bueno, más de un 20%, un 15%, o que si sobrevendes y te quedas, porque no puedes, no se cumple el contrato, tienen que indemnizarte con un margen. Resulta que eso sería como un beneficio para la aerolínea. Pero entonces tenemos una situación muy sui generis también en cuanto a que puede una norma entrar a disponer los efectos de algo que es eminentemente, cuando digo fáctico, es que quienes conocen mejor el momento y las consecuencias de un vuelo, las aerolíneas. Entonces, si permitimos y abrimos la puerta de que sean, pueden ser los estados, o el hecho es que sea distinto a los operadores que pongan esas sanciones, hay una intromisión en el libre desenvolvimiento de la personalidad, de los contratos, etcétera. Y digamos que en Venezuela tenemos muchos ejemplos de cómo pretende regularse el libre comercio. Entonces, ¿cómo hacemos con esas tensiones? El hecho de que no esté prohibido no significa que no haya responsabilidad. Por supuesto, hay unas responsabilidades que se pueden identificar con la responsabilidad por no embarcar a la persona o por la cancelación de vuelo, porque en definitiva, si bien el vuelo no se canceló en su totalidad, es decir, que el vuelo se dio, hubo un incumplimiento de ese contrato, es decir, que prácticamente habría una cancelación por lo que respecta a ese pasajero específico. Pero ¿qué es entonces el overbooking? Entonces, ha habido también en el foro discusiones sobre si es, bueno, una sobreventa. Bueno, sobreventa, pero es una prestación del servicio. Resulta que, bueno, que hay gente que trata de decir que no es una sobreventa, sino que es una sobrereserva, tratando, por supuesto, desde el punto de vista eminentemente técnico-jurídico de lo que es el derecho aeronáutico, que la reserva es distinta a la prestación real del servicio. Pero en definitiva, como les estaba diciendo, desde el punto de vista del ciudadano, del pasajero, tiene que ser transparente. Tú lo que sabes es que pagaste un boleto y tienen que cumplirte con ese vuelo y no te lo están cumpliendo. Que si es sobreventa, que si es sobre reserva, o incluso se ha escuchado que es, mira, no existen asientos libres, como una suerte de eufemismo para decir, es bueno, si usted tiene el boleto, usted lo compró, pero no hay asientos. Hay sentencias incluso de eso. Yo creo que son absolutamente eufemísticas, son digamos, hasta una burla a la inteligencia de los pasajeros de muchas veces. El hecho es que tú tienes un contrato y no podemos decir de que no existe consecuencia alguna. Desde el punto de vista de la transportista, yo creo que tampoco puede, digamos, exigírsele que no pueda sobrevender. Y tampoco puede exigírsele que si sobrevende tiene que ser un cupo o un porcentaje como yo he escuchado que se ha pretendido. Resulta que quienes mejor conocen las líneas, los días, y más en un mundo actual donde tenemos una data impresionante, son las propias transportistas. ¿En qué sentido? Ellos podrán saber que en determinados días, por ejemplo, fines de semana, son unos vuelos que no son tanto de trabajo. Otros son destinos que son más fáciles, a lo mejor si tienes una persona que sobrevende, ponerlos en otro vuelo distinta con otras condiciones a través de unas escalas. En otros, a lo mejor si es de turístico, tú a los pasajeros puedes ubicarlos 2, 3 días más en un hotel. Entonces llegas a convenios con los hoteles. Es decir,
que si tú no pones ese límite de sobreventa y que sean las propias empresas transportistas las que, tomando en cuenta la medición de cuál es la fluidez de los vuelos y cuáles son las características propias de esa línea, de esa fecha, de ese momento, ellos pueden lograr sobrevender y optimizar la operación. Es decir, lo importante es que no se sacrificie la prestación del servicio, porque en definitiva todo va a tener incidencia en el vuelo. Lo importante es tener claro de que eso no significa que no incurra en responsabilidad. Siempre va a haber irresponsabilidad. Una responsabilidad, por supuesto, puede ser satisfecha abiertamente con eso, un fin de semana más o unos boletos más, o te llevo a tu destino final a través de otro vuelo con otra escala. Son miles, pero no es la autoridad aeronáutica jamás la que puede determinarlo y mucho menos imponerlo, y tampoco está por parte del cliente, porque la casuística va a ser distinta. Desde el punto de vista del pasajero, igual, el punto de vista del pasajero y todos los pasajeros son distintos, verán si a mí me conviene porque hasta me llama la atención quedarme en un lugar un par de días o canjearlo por otros boletos o decir, no, mira, yo me tengo que ir. El problema es que tenemos otros alcances y los vamos a ver. Resulta que, bueno, como estábamos hablando, de que cada una de las transportistas deberá revisar sus propias prácticas y políticas. La realidad de Venezuela es una, por supuesto. Recuerdo yo, y muchos de nosotros habíamos volado, ¿te acuerdas cuando a uno le endosaban los boletos? Si no te ibas por Aeropostal, venías por Avenza, y dígame los vuelos que había diarios, la cantidad de vuelos que había entre Por la Mar y Maiquetía, que simplemente bastaba uno llegar al aeropuerto. Entonces, esa dinámica es imposible que la sepan las autoridades. ¿Cómo desarrollamos y cómo en el caso más específico de Venezuela vemos el overbooking? No existe en ninguno de los textos jurídicos o con pretendido contenido jurídico el tratamiento específico del overbooking, pero podemos verlo entonces en relación a otro tipo de situaciones como la denegación de vuelo o cuando hay un retraso injustificado o la cancelación, porque en definitiva es un no cumplimiento del contrato, sea porque se le cumplió a todos los pasajeros que reservaron o porque sea a ese específico. Jurisprudencialmente, a pesar de que no se toca el tema específico de lo que es el overbooking, tenemos el caso muy famoso de Colucci versus Iberia y otro que es el de Carlos Brender contra América. Este tema, digamos, esas sentencias tienen una incidencia mucho más directa con lo que es la procedencia o no del daño moral por incumplimiento del contrato o por la cancelación que por el overbooking. Lo mencionan, por supuesto, de manera muy general, no se desarrolla porque no es, digamos, el punto central o no se llevó, salvo que en Colucci, digamos, sí fue así, pero lo importante era más que todo hacia el punto de la procedencia o no del daño moral. Pero tenemos un caso sumamente interesante, no sé si ustedes han tenido oportunidad y en YouTube pudieran buscarlo, el del doctor David Dow, que fue el famoso vuelo de American Airlines, el 3411, en el año 2017. Este era un pasajero que ya estaba en el vuelo y resulta que dijeron que, bueno, se sobrevendió el boleto y llegaron unos personajes de seguridad y, bueno, a la fuerza lo sacaron del vuelo. Bueno, el overbooking tiene que ver con eso. Es decir, que el overbooking es que tú sobrevendas y puedes sacar a alguien del avión a la fuerza. Los invito a que busquen este caso, porque más allá del overbooking, vemos que lo que se puso en riesgo y lo que se pone en riesgo es la seguridad de la persona, de los pasajeros y de la operación. Porque una vez que tú pasas a la parte interna del aeropuerto, me imagino que después que cierras el boleto, después que cierras el vuelo, ¿cómo puedes entonces tú esa sobreventa sacaste entonces
2 boarding pass con el mismo número. Es imposible. Es más, eso, no que sea imposible, pero es que te afecta a la operación. Entonces vemos que el overbooking, más allá de prohibirlo, es que, bueno, las personas que vayan llegando van chequeando y, por supuesto, cada aerolínea, dependiendo de la naturaleza y las condiciones propias de esos vuelos y esas condiciones, bien sea por el lugar, las condiciones, etcétera, tomen esa, pero no pueden poner y menos violar así. Más o menos lo que ocurrió aquí es que llegaron a un acuerdo, esta persona con United Airlines, y United, con esos videos que tomaron las personas que estaban allí en el vuelo, por supuesto tuvo una merma muy grande en el mercado en esos momentos. Vemos que el precio que pagas por unas prácticas que no estén ajustadas con el respeto al usuario, porque en definitiva todo esto va es apuntando a que hay una persona física, una persona que se monta en un vuelo, sea hoy a Nueva York, a París y próximamente a la Luna o a Marte, es esa persona la que está ahorrando a lo mejor toda su vida para decirle que dentro de 30 años va a ir para Marte y le digan, no, sobrevendimos el vuelo. Por supuesto, así como ha ido evolucionando lo que es la parte técnica, la parte jurídica, hay que también trabajar en ella. Vemos cómo en el caso específico de IATA hace un pronunciamiento sobre el overbooking y se manifiesta a favor del mismo, en los mismos términos como yo estaba explicando, porque tiene ventajas para los pasajeros, tiene ventajas para el medio ambiente, porque optimizas la operación, tiene incluso ventajas para la aerolínea y para la propia actividad aeronáutica en general. Lo malo es pretender de que venga un agente distinto, a pesar de que es muy importante, como lo puede ser la autoridad aeronáutica o lo puede ser la legislación, y pretenda entrar a regular ambientes que van modificándose con el día a día y a lo mejor son distintos en una época que otra, en un día distinto, en una trayectoria distinta. Es decir, debemos dejar a el libre mercado, sí, porque es libre mercado, cuáles son esas modificaciones que te van a dar de que una aerolínea sobrevenda o no, o incluso poner una especie de seguro por sobreventa. Sabemos que el mercado puede dar las soluciones y más en una situación como esta que es tan dinámica. Vemos entonces cómo vamos a hacer este tratamiento de los transportistas. Ya veníamos diciendo de que el hecho de que haya un overbooking, sobreventa, o que no haya, también eufemísticamente como se ha leído en algunos lugares, puestos libres, eso no exonera de modo alguno la responsabilidad administrativa de la transportista, y menos aún la civil. E incluso pudiéramos asimilarla a los fines de cualquier indemnización o cualquier responsabilidad de carácter administrativo a la de cancelación o de negación de embarque, porque en definitiva no se está prestando el servicio. La práctica del overbooking lo que nunca debe, digamos, afectar es la seguridad de la operación. Ahora, ¿cómo hacemos con esos límites? Porque si nos quedamos con límites de la cancelación, tiene, digamos, un beneficio. Yo sí creo que debería haber, como he sostenido también, el daño moral más allá de esos límites y esos beneficios, y en esa misma línea va, por ejemplo, la redacción de Montreal, que Venezuela no es signataria de Montreal. Otra cosa, por supuesto, ya sería hablarlo un poco más en desarrollo, si habría daños punitivos. En Venezuela no cabe daños punitivos como si lo permitiría a lo mejor los Estados Unidos de Norteamérica en base a su base constitucional legislativa, pero sería interesante en abstracto. Ya, digamos, acercándonos a la finalización de estas reflexiones, hay tensiones y hay retos de la actividad aeronáutica. Estamos pasando ahorita por una situación en la cual vemos cómo, además de la operación, digamos, de seguridad ante terrorismo, vemos cómo hubo un cambio sustancial en lo que es antes y después del 11 de septiembre. Entonces, la sobreventa o el overbooking, vas a tener personas dirigiéndose a los aeropuertos en los cuales no van a tener que volar. Entonces, vas a tener más personas
que pudieras, digamos, no tener control directo, pero sí deberías evitar que fueran. Las nuevas tecnologías te ayudarían a que si tú estás llegando al aeropuerto y hay sobreventa, te pueden hacer la oferta por un mensaje. Tenemos también temas y retos sanitarios. Tenemos ahorita el tema del COVID, que entonces yo creo que podría chocar el hecho de que tuvieras más personas y no fueran a volar en ese momento. Es decir, también son retos. Y ya entonces, ya como unas propuestas y conclusiones, pudiéramos acercarnos a que yo personalmente me niego absolutamente a cualquier posibilidad de que se regule y se impongan normas o límites sobre la sobreventa o llamado overbooking. Eso no significa que no hay responsabilidad, no hubiera responsabilidad por aquellas personas que tenían un contrato celebrado. Tienes que buscar la manera de solucionarles, bien sea por suministrarles una vía de que lleguen a su destino, bien sea más largo a través de una escala, o bien sea un vuelo posterior, o bien sea, pero no se puede permitir de alguna manera que un agente distinto a la dinámica comercial entre a imponer esas sanciones. Venezuela, al igual como está ocurriendo en todas partes del mundo, va a tener que repensar, vista todas estas situaciones que están pasando con COVID-19, muchos aspectos en materia aeronáutica. Hemos visto como las grandes están pidiendo auxilios a sus estados. Vemos algunas que han solicitado lo que es el Chapter 11, que es como bancarrota, más en el punto de vista de no perder la operación. Tenemos el caso de Avianca y Lufthansa. Vemos entonces que el tema del overbooking hay que incluirlo, pero no como manera de imponerlo o restringirlo, sino que va a ser incluso una salida para poder operar de mejor manera la situación. De más está decirles que, bueno, es la quinta edición, la quinta cohorte de Derecho Aeronáutico de la Universidad Monte Ávila no ha podido darse de la misma manera como desde su primera edición. Yo estoy muy agradecido de poder haber sido invitado por Gabriel y por Antonio a hacer esto. También quiero reconocer la labor importantísima de la Asociación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico, ALADA, en la cual ha tenido una participación escribiendo con temas, tienen una revista muy importante en los cuales todos estos temas y aquellos abogados que han formado parte de esta preparación y de estas cohortes, así como aquellos que se vayan a inscribir, pueden tener aquí una información espectacular. Muchísimas gracias y espero que las reflexiones que aquí demos no sirvan como una manera de imposición, simplemente también de poder mover un poco esas dudas y reflexiones que tenemos y que puedan servir para traerlas a las nuevas ediciones y a las nuevas actividades que vamos a tener, bien sea telemáticas o bien sea una vez que se reanude el seminario o el diplomado de manera formal. Quedo atento a cualquier observación, comentario o pregunta que quieran formular. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Jaime García. Entiendo pues que el overbooking está permitido, pues es usual en el tráfico aéreo entre transportistas y pasajeros. Es decir, la recomendación sería llegar temprano para evitar entrar, que lo dejen a uno fuera del vuelo. Pero también veo que las acciones que pudiera tomar son estrictamente de orden civil, o sea, a título de indemnización, más que todo por el daño moral que por la responsabilidad de la aerolínea de indemnizar a esa persona por el perjuicio que pudiera ocasionar, porque supongamos que se trata de un ejecutivo que tiene que ir a un reunión muy importante y por no poder embarcarse por existir una sobreventa, se le está causando un daño. Entonces,
Quisiera que ahondáramos un poco más sobre ese punto y la responsabilidad administrativa, ¿cuál sería? Mira, ¿te acuerdas que comentábamos previamente y por eso las reflexiones de que esto es una actividad bien interesante porque confluyen derecho internacional, derecho nacional, derecho civil, mercantil, etcétera? Una de las cosas que me llama la atención con tu intervención es que dice que está permitido. Lo que no está es prohibido, porque y en Venezuela tenemos claro que, bueno, como que si necesitáramos una ley específica para algo para poderlo hacer. Es decir, necesitamos a un gendarme, necesitamos a que nos los autorice una superintendencia. Y ya sabemos lo que pasa con ese abuso que hay de las autoridades de pretender imponer todo. Y bueno, ya sabemos lo que puede convertirse también en un estado policial. Lo importante es que no está prohibido. Y es ahí donde vamos a estudiar sobre si el incumplimiento acarrea responsabilidades más allá de las que puedan estar expresamente previstas en el régimen de responsabilidad, como en el caso, por ejemplo, que habla de Montreal, de que supera esos límites, que no son límites, sino que son beneficios de la aerolínea. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy de los partidarios de que la responsabilidad, porque ya ahí es doloso no estamos hablando de que quiera causar un daño. Es decir, que voluntariamente la aerolínea, si tenía cupo de 100 personas y vendió 120 boletos, podía, o uno, subarrendar a una aerolínea más grande con esos 120 puntos, o esas 20 personas ubicarlas de otra manera. Por supuesto, las responsabilidades son distintas en el sentido de cómo satisfaces tú el daño que le causaste a la otra persona. Unas personas que llegaron tarde a una boda, porque digamos era su boda, y no pudieron volar, es distinto a la persona que que podía llegar al día siguiente. O este ejecutivo que tú mencionas. Entonces, por supuesto, eso va a venir de las tensiones directas. Lo peligroso es que llamemos a una autoridad, que llamemos a alguien vestido de verde, que llamemos a alguien que vaya a imponer, entonces va a ser su voluntad para oponerse a una prestación de servicio que es eminentemente privado. Cuando digo eminentemente privado, no estamos sacando, por supuesto, la importancia de la aerolínea, del servicio aeronáutico. Y también tenemos un riesgo muy grande que todo es orden público. Entonces, si todo es orden público, nada no es orden público. Entonces, cualquier superintendencia, cualquier autoridad, cualquier cosa se va a meter allí y eso va a frenar la operación. A modo de conclusión, ¿ustedes se imaginan que este señor que creó SpaceX tuviera que ir a pedir los permisos en Venezuela para poder despegar de Venezuela para planificar un vuelo para Marte? Entonces vemos que hay temas bien interesantes aquí. Gracias, Jaime. Claro, sí, no, ok, correcto. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Pues, meter a otras autoridades en esto implicaría un trastorno, como ha habido muchos trastornos en muchas actividades. Ahora bien, ¿qué hacer? Y una pregunta puntual, ¿qué hacer en ese momento? ¿Qué puede hacer el pasajero ante una situación como esta, que está en un counter, una taquilla, y le dice: señor, usted no puede entrar al vuelo porque el vuelo ya está sobrevendido y ya se ocuparon todas las sillas? ¿Qué puede hacer en ese momento el pasajero ante esa situación? Mira, reclamar, uno, a la aerolínea; dos, poner la denuncia en la autoridad aeronáutica; y tres, demandar civilmente. El problema es que estamos en Venezuela y hay otro elemento de que aquí hay, digamos, una debilidad institucional, y es otra cosa. Uno ve, a pesar de que haya demandas por responsabilidad, por daño moral, por atraso, etcétera, vemos cómo tardan muchísimos, e incluso vemos cómo las aerolíneas pretenden, digamos, desvincularse de su responsabilidad. Para eso está incluso este tipo de seminarios, para poder, digamos, abordar el fenómeno en su globalidad, porque yo creo que los venezolanos nos merecemos una
una autoridad aeronáutica o una actividad aeronáutica de calidad, y eso no llega si no reclamamos. Hay que reclamar, pero tú no puedes agarrar y apuntar a la persona y métete en el avión, porque pones en riesgo el tema más importante, que es el bien jurídico protegido, que es la operación y la seguridad. Bien, procediendo con otras preguntas, Roberto, que están en el chat. Quisieron varias, pero vamos a seleccionar algunas. Por aquí pregunta Lexeira Villamizar si debería existir un procedimiento administrativo ante la autoridad aeronáutica en caso de overbooking. Un poco relacionado ya con la idea que has mencionado de cómo se debe intervenir o no en este procedimiento, cómo debe intervenir o no la autoridad en casos de overbooking. Y también pregunta, para enlazar un poco con Benjamín Lea Bichashi, disculpen si pronuncio el apellido mal, que precise si el overbooking aplicaría también al transporte de carga aérea. Bueno, recordemos con la más reciente, carga aérea tiene una responsabilidad distinta en el sentido de que el overbooking no, como práctica, no se aplicaría directamente. Ya hay un régimen específico de responsabilidad por el tema de correo y carga, que pudiéramos analizarlo. Es uno de los temas que se habla en el seminario. Pero ya de overbooking, el problema que tenemos es si hubiera un procedimiento ante la autoridad, el problema que ya tenemos, bueno, es un tema ya de institucionalidad democrática en Venezuela, no creo que vaya a ser resuelto porque vemos que entonces es como que en contra de la aerolínea. Eso es una práctica, uno, que no está prohibida. Dos, no considero yo personalmente que debería estar prohibida. Lo que pasa es por denegación de embarque. Ahí hay otra responsabilidad, no específicamente esa, pero o sea, digamos que no overbooking aparece, pero digamos las consecuencias son las mismas. Y hay que hacer las demandas. Hay un tema interesante aquí de que sí había y sí habría que hacerle seguimiento a agencias de reclamación de usuarios del servicio de transporte aéreo, en los cuales llegaban a muchos acuerdos, y lo importante es que la fijación y las responsabilidades son no en bolívares o moneda nacional, sino que son en derechos especiales de giro. Es decir, que la responsabilidad es importante, incluso es objetiva. Si un vuelo se retrasa más de 6 horas, usted tiene derecho a que le paguen esa indemnización. Otra, por ejemplo, de las prácticas del overbook que debe tomar en cuenta la aerolínea es, no es lo mismo cuando tú vas a iniciar tu vuelo que cuando te vas a devolver. Eso también lo debe tomar en cuenta la persona cuando se va de vacaciones. Cuando digo que se va de vacaciones es, si una persona va de aquí de vacaciones al exterior y tiene un año planificándola, no es lo mismo el daño de no haber ido que no regresar en la fecha prevista. Porque a lo mejor a esa persona la aerolínea le dice, mira, quédate 3 días más y aquí están unos cupos para esto, y esa persona la puedes, digamos, satisfacer esa situación, que no estamos hablando de daño, pero esa indemnización por no volar en el tiempo previsto. ¿Y quién mejor sabe eso? La aerolínea. Lo que pasa es que la situación venezolana, digamos, no es el mejor ejemplo para saber qué es lo que vamos a hacer, pero sí hay que tomarla en cuenta porque aquí vivimos y queremos recuperarla, ¿no? Buen día. Hola, buenas tardes. Buen día. Me gustaría ejecutar una pregunta al profesor Jun. Primeramente, reconocer su importante introducción. Dejó bastante claro que hay 2 elementos fundamentales en la aviación, que es uno la seguridad y el otro la calidad. En virtud de eso, creo que el overbooking, como usted lo ha manifestado, atenta contra esos 2 indicadores, que es una práctica permitida, necesaria inclusive para la empresa, pero hay también una palabra que usted subraya, que es la responsabilidad de la línea aérea para con el contrato que está asumiendo con el pasajero. Me pregunta básicamente allí, una vez que nosotros entendemos que existe un anexo 9 para la facilitación, un anexo 17 y el otro 19, que es la seguridad, una vez entendido eso, me gustaría saber si el overbooking podría funcionar como un indicador de la misma línea aérea para medir su producto de calidad y de seguridad. Por supuesto, por supuesto. Y qué mejor que, digamos,
el overbooking, estamos haciendo uso de la expresión overbooking como esa práctica de poder ir midiendo, digamos, la ejecución de los contratos y cómo la dinámica, digamos, va acercando a que tú puedas ampliar los números o no. Lo que sí queda claro es que con esta situación que estamos viendo de que hay que optimizar la operación, vemos cómo muchísimas de las aerolíneas han tenido que pedir ayudas financieras. Son esenciales para tomarle el pulso en tiempo real a la actividad aeronáutica. Por supuesto, todas aquellas normas que no necesariamente son jurídicas, sino que son técnicas, por supuesto, las asume el ordenamiento para evitar esa responsabilidad, deben ser de estricto cumplimiento. Cuando a uno le dicen que uno ve, digamos, los manuales de mantenimiento de una aeronave, que te dicen que tal pieza debe ser sustituida, cambiada dentro de 1000 horas, digo 1000 horas por decir un número, pero 120, la que corresponda, no es a las 900 y no es a las 1002, es porque es una operación técnica. Igual ocurre con esto. Esto permite tener un conocimiento exacto de cuál es la dinámica y ese overbooking, que valga insistir, no es que esté permitido, es que no está prohibido, porque nosotros podemos hacer absolutamente, y por supuesto en esto, podemos hacer absolutamente todo lo que no esté expresamente prohibido. Entonces hay un área en la cual el contrato y esa dinámica y esas tensiones entre los prestadores de servicio y los usuarios, en este caso los pasajeros, pero por supuesto entra también seguridad epidemiológica, seguridad antiterrorista, etcétera, van a poder dar una medición. Yo creo que más bien la práctica de sobreventa, que no quiere decir que no exista responsabilidad, puede ayudar a toma de decisiones mucho más claras para las situaciones específicas de una ruta o de un país determinado. Ya para terminar, porque estamos siempre sobre la hora, última pregunta al profesor Manuel Rojas Pérez. El profesor Rojas Pérez plantea hasta qué punto tiene responsabilidad la aerolínea con respecto a los gastos de los pasajeros que no puedan abordar el avión por sobrevuelo. Y plantea un ejemplo, en el caso que vence el seguro médico y ocurre un accidente, ocurra un incidente, luego de ese vencimiento, antes de que el sujeto sea reembarcado en otro vuelo. Mira, hola Manuel, ¿cómo estás? Atendiendo a lo que es, digamos, teoría del riesgo, lo asumiría totalmente. Porque como te estás quedando por causas que no son tuyas, lo tienes que asumir. A menos que, volvemos, si es orden público o no. Eso tiene que formar parte del acuerdo en que lleven las personas. Yo creo que todos nosotros de alguna manera hemos sido, la palabra no es afectados, sino beneficiados de alguna manera. Me tocó una vez, hace muchos años, entonces me dejaron en un buen hotel y me dieron una tiquera con unos consumos, etcétera. Entonces con eso yo vi satisfecha ese incumplimiento y al día siguiente volé. Entonces volvemos a que imponerlo como una sanción no es la idea. Cada situación, la casuística te dirá, si tú vas con 3 personas y estás en Orlando y resulta que te dicen, mire, te quedas 3 días más, aquí está el hotel y aquí está el pago del carro por estos días, más la extensión del seguro o un seguro, y si estás con la familia, tú la aprovecharías. No así el que tiene que llegar al día siguiente a firmar un contrato. Entonces, no podemos, lo importante aquí y lo que yo quería, digamos, señalar es que no pueda. Que hay una extensión, sí, pero es que las partes pueden llegar a un acuerdo. Mira, yo me quedo, pero me quedo aquí. O me lo das en boletos. Eso es entre las partes. Yo creo que pensar en que venga alguien ajeno, a pesar de que sea la propia autoridad, a imponerlo, va a tener efectos mucho más nocivos que el número de personas que te vas a quedar ahí. El informe incluso que hace IATA, que Gabriel, cualquier cosa, podemos buscar la manera de yo pasárselos y puedan bajarlo, habla incluso de una incidencia porcentual muy, pero muy mínima. Yo creo que más daño se le causa tratando de registrar, de legislar o incluso de imponer que a dejarlo libre. Como ocurre en muchas cosas, lo que pasa es que la realidad venezolana la tenemos como un lente y no podemos ver una realidad o un fenómeno como lo que es el transporte aéreo
desde el prisma muy reducido de la realidad venezolana. Bien, en el chat tenemos muchas más preguntas, pero como comenté antes, estamos un poco ya cortos de tiempo. De todas formas, les invitamos, como ustedes saben, este es un tema que se imparte en el Diplomado de Derecho Aeronáutico. El profesor Jun tiene 3 horas académicas o 4 horas académicas dedicadas únicamente al tema overbooking, donde se responden algunas de las preguntas que ustedes han planteado, se tratan otros temas inclusive que no se mencionaron el día de hoy por cuestiones de tiempo. Por lo tanto, les invitamos a la inscripción en el diplomado. La próxima edición sería el año que viene, el año 2021, y a estar pendiente también a las publicaciones que realiza el CIEP en materia aeronáutica. Tenemos el anuario de Derecho Aeronáutico, donde el profesor Jung ha publicado también algunos artículos al respecto, que pueden visitar para profundizar un poco los conocimientos en esta área. Y bueno, las redes sociales del profesor Jung, que sería su Twitter, @RobertoJungC, e Instagram, @RJungC, por si quieren contactarlo para profundizar también sobre esta materia. Agradecemos al profesor Jung por su tiempo, a ustedes por su interés en la actividad, y les recordamos que para tener acceso al certificado deben acudir a las 3 sesiones del seminario y deben dar cumplimiento al registro de asistencia en el chat. Sin más nada que agregar, entonces, nos veríamos el próximo miércoles, donde trabajaremos con el profesor Enrique Pimentel, lo que se refiere al financiamiento y la adquisición de aeronaves. Gracias, profesor Jung. Gracias a ustedes.